Señores, ya han salido las novedades de modo carrera de FC26, hemos tenido acceso a ellas antes de tiempo y os las voy a mostrar a todas en este vídeo, así que quédate para enterarte de todo. Antes de empezar, simplemente decir que muchísimas gracias a EA porque hemos tenido acceso a todo este contenido antes de tiempo, así que desde aquí, mil gracias. Y vamos allá con las novedades, chicos, porque habían bastantes ganas. Este año ya sabéis que es un año en el que parece que EA se ha, pues enfocado mucho en mejorar el tema del gameplay, cosa que para mí era necesaria y de hecho lo agradezco porque este FC, 25 la verdad que no fue mi gameplay favorito y es importante que en un juego de fútbol el gameplay, que es lo principal, pues sea bonito y nos guste jugarlo, ¿vale? Obviamente después de esto vienen las novedades de modo carrera, que también son importantes, pero más importantes este año que yo creo que las novedades de modo carrera era el mejor de gameplay y creo que lo han hecho, aunque obviamente tendremos que probarlo en la beta próximamente, pero parece ser que este año han tocado la tecla. Así que vamos a empezar con las novedades de modo carrera, en donde vamos a tener, yo diría, lo hemos estructurado en 8 novedades, ¿vale? Para dividirlo un poquito. Y en esta primera novedad es el Manager Live, que tú te preguntarás, vale, ¿y qué es el Manager Live? Por cierto, os iré poniendo tanto imágenes como vídeos por aquí por el vídeo para que lo vayáis viendo mientras yo voy hablando de cada tema, ¿vale? Así que vamos a empezar con el Manager Live, que es un nuevo modo de juego que han metido dentro de modo carrera, no sustituye al modo carrera normal, nosotros vamos a poder seguir jugando nuestros modos carrera normales, como lo hacíamos hasta ahora, y también los modos carrera empezando desde los Life Star Points, eso va a seguir estando, pero ahora añadimos un nuevo modo que cuando entremos a nuestro modo carrera, básicamente podremos entrar y se basa en desafíos o retos. Estos retos o estos desafíos se basarán en cosas que pasan en la vida real o pueden ser ficticios. En este caso, por ejemplo, ¿cómo pueden ser ficticios? Pues intentar ganar una liga solo con juveniles, empezar pues un modo carrera con un equipo al cual le han quitado 20 puntos e intentar remontar la temporada, por ejemplo, solo pudiendo fichar jugadores nacionales de ese país, y obviamente cada desafío que hagamos va a tener sus propias reglas, sus propios objetivos, y es un modo que aparte de poder jugar los retos que nos van a ir dando EA, que ya van a estar dentro de ese modo, vamos a poder crear nuestros propios retos y nuestros propios desafíos, y no solo eso, sino que además vamos a poderlos compartir con nuestros amigos para que también los jueguen los mismos retos que estamos jugando nosotros y poder competir por ver quién lo hace mejor o por ver quién lo termina antes, pero va a estar muy top porque nos va a dar la oportunidad de crear nuestros propios retos, nuestros propios desafíos de modo carrera para hacerlo mucho más dinámico y además pudiéndolo limitar con reglas, con objetivos, con limitaciones que ahora luego os hablaré más en profundidad, pero va a estar de verdad increíble. Es decir, vamos a tener nuestro propio creador de retos y nuestro propio creador de desafíos dentro de modo carrera, aparte de los que nos van a poner ya durante la temporada. Para ponernos en contexto un poquito de los parámetros, las reglas y algunos ajustes que vamos a poder tener dentro de este modo de juego para que veáis la gran cantidad de personalización que vamos a poder crear con estos retos y desafíos, os voy a leer un poco, literalmente os voy a leer todo lo que vamos, bueno, no todo, pero las cosas más importantes que creo que os pueden gustar bastante. En este caso vamos a poder bloquear cuando hagamos desafíos, por ejemplo, transferencias de managers o de jugadores, jugar los partidos todos manualmente y bloquear el hecho de poder simular partidos. Vamos a poder hacer que solo puedas simular, por ejemplo, completo o rápidamente, o incluso que solo puedas ver los partidos en vista táctica, también que solo puedas jugar con los highlights, poder ser simplemente con un club creado, vas a poder utilizar o no iconos y héroes en modo carrera, que sí, esto es otra novedad, que ahora luego hablaremos un poco más de ella, pero vamos a poder jugar con iconos y héroes en nuestros modos carrera, así que podemos escoger también en estos retos o desafíos si queremos que estén o no estén, y en los parámetros personalizables, para que también veáis un poco qué cosas podemos hacer, vamos a poder darle más realismo o no a la IA, vamos a tener apoyo financiero en el caso de poder meter dinero a los equipos donde entremos o no, el tema de las expectativas de la directiva, si es más estricto, menos estricto, más severo, si no te despiden, etcétera, etcétera, la dificultad mínima y máxima, es decir, tú en un reto vas a poder poner que mínimo se tenga que jugar, por ejemplo, en clase mundial y que como máximo pues sea definitiva, que es la máxima, o incluso vas a poder hacer que un reto sea mínimo en definitiva y que solo se pueda jugar en definitiva y pasárselo a tu amigo y ver como tu amigo que es cojo jugando se cagan todo y no gana ni un solo partido. Vas a poder también poner incluso la severidad del árbitro en lo que es básicamente pitar las faltas y todo eso. Vas a poder también tocar cosas de traspasos, de reglas de traspasos de jugadores o de la CPU, o sea, de verdad se puede personalizar absolutamente todo, tanto bloquear como personalizar cosas que vas a poder añadir para hacer los desafíos totalmente únicos y como tú quieras. O sea, vas a poder quitarle puntos a equipos, ponerles deudas de 20 millones, por ejemplo, y tener que vender jugadores por valor de 20 millones para poderte salvar. O sea, vas a poder hacer cada locura, de verdad, que vais a flipar.
Lo bueno también que van a tener estos desafíos o estos challenges es que algunos los vas a poder jugar solo con ciertos equipos o con una liga o con ciertos equipos que tengan menos estrellas o algunos podrán ser con cualquier equipo que quieras del planeta Tierra. Es decir, para ver desafíos o retos que van a ser específicamente con un grupo de equipos o con una liga en específico, pero va a haber otros que van a ser más globales y que vas a poderlos jugar con el equipo que tú quieras. Para poneros un poco más de contexto de lo que estoy hablando, por ejemplo, en este reto que tenemos por aquí, si os fijáis a la izquierda, tenemos que intentar no descender y además tenemos que intentar vender jugadores por valor de 20 millones antes de que termine la temporada. Es decir, ya tienes dos objetivos, intentar no descender, pero es que tienes que vender jugadores por valor de 20 millones. Y en este caso, ¿qué parámetros tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, no poder reiniciar los partidos, es decir, si pierdes, pierdes, no vas a poder reiniciar ningún maldito partido. Vas a poder tener 4 ventanas de transferencias embargadas, es decir, no vas a poder comprar durante 4 ventanas de transferencias, eso son 2 temporadas, y aparte tienes una deducción de 20 puntos, o sea, de verdad, es un reto muy complicado. Además de eso, no vas a poder scoutear y no vas a poder jugar tampoco ni con iconos ni con héroes en este reto, ¿vale? Puedes escogerte el equipo que tú quieras, pero tienes que cumplir estos parámetros, o sea, para que veáis las locuras que podemos llegar a hacer con los retos y desafíos. O sea, empezar con menos 20 puntos, no poder fichar durante 4 ventanas, no puedes reiniciar los partidos, tienes que vender jugadores por valor de 20 millones y obviamente tienes que intentar no descender, o sea, es una maldita locura, pero es que está guapísimo. Vamos a poder hacer retos totalmente locos y además, aparte de jugarlos, poderlos compartir con nuestros amigos para que ellos también los puedan jugar. O sea, la verdad, está bastante top. Y muchos os estaréis preguntando, vale, Mave, pero si yo hago estos desafíos, ¿luego puedo continuar con ese reto? ¿O puedo continuar con ese modo carrera? Sí, obviamente, una vez terminéis y cumpláis el desafío, vosotros podréis escoger si termináis ese modo carrera o ese desafío o ese reto, o si queréis seguir jugando ese reto o ese modo carrera porque os ha gustado mucho. Aquí tenéis, por ejemplo, otro reto que es un poco más largo, que es un Road to Glory, que es un challenge que ya te lo pone arriba, a la izquierda, que es un poco más largo de lo normal, y ahí tienen los principales objetivos. Como veis, te pone arriba que puedes jugarlo con cualquier club que tú quieras, pero te pone, tienes que ascender, bueno, pues antes del 30 de junio del 2027, luego tienes que ganar una liga una vez antes de también el 30 de junio de 2027 y tienes que ganar una Champions una vez o más antes también del 30 de junio de 2027, es decir, tienes 2 temporadas para intentar hacer este Road to Glory. A ver, lo de 2027 es un poco quizás demasiado pronto, ¿no? Pero para que veáis que tú puedes poner como fechas en las que tienes que cumplir o ganar ciertos objetivos y que pueden ser retos cortos de una temporada, un mes, media temporada, o pueden ser retos o desafíos bastante más largos como es un Road to Glory quizás de varias temporadas. Y por cierto, como veis aquí arriba mío, si ganamos estos desafíos o estos retos nos van a dar recompensas. En estas recompensas, por ejemplo, tenemos una camiseta retro del Paris Saint-Germain, así que tendremos recompensas pues de cositas para modo carrera, quizás también cositas para clubes pro, cosas para Ultimate Team. Tendremos customizables también para temas de modo carrera con equipaciones retro y cosas así, o sea que aparte de cumplir los objetivos y hoy llevarnos la gloria, vamos a tener también algunas recompensas. Y otro ejemplo que me gustaría poneros para que veáis es este, en el cual, como veis, tenemos en este vídeo pues varios jugadores bloqueados. ¿Por qué? Pues porque en este objetivo nos obligan a vender a los jugadores que tienen más de 25 años o 20 no sé cuántos años y solo quedarnos los jugadores que sean de menos de 23. Es decir, si no son jugadores sub 23, como veis salen marcados con ese cosita, ese loguito de color rojo y nos pone que es too old y pues los vamos a tener que vender y no vas a poder jugar con ese jugador para cumplir el reto. Es decir, este reto por ejemplo con el City pues es solo de jugadores sub 23 y pues ahí está, chicos, estamos obligados a venderlos, no podemos jugar con ellos y tenemos que sustituirlos o fichar jugadores que tengan menos de 23 años. Y ahora, chicos, vamos con la segunda gran novedad, que va a ser el poder jugar con iconos y con héroes en nuestros modos carrera. No como entrenadores, no los vamos a poder utilizar como entrenadores, pero sí que los vamos a poder incluir en nuestros equipos cuando empecemos un modo carrera. En este caso, al inicio de FC26 tendremos algunos iconos disponibles. Si reserváis la edición Ultimate tendréis además ciertos iconos que son exclusivos solamente de la edición Ultimate y durante el año los iconos van a ir cambiando, pero nosotros vamos a poder escoger, como veis aquí, pues qué jugadores queremos que entren en nuestro modo carrera y los vamos a poder añadir a la plantilla que queramos.
En este caso, si nos vamos al menú, como veis, escogeremos iconos y héroes y podremos ver la selección entera que tenemos de iconos y héroes en FC26 y escoger qué jugadores queremos que entren en nuestra plantilla. En este caso, pues estamos escogiendo, como veis, jugadores que son ex del Real Madrid y podemos hacernos unos galácticos 4.0, meterlos todos ahí en el Madrid y ver qué pasaría pues en un Real Madrid lleno de iconos y ex leyendas del Club Blanco. Y aquí, como veis, si fuéramos a la plantilla, pues ya podríamos empezar a meter a todos los jugadores y podríamos hacernos un modo carrera con Gareth Bale, con Beckham, con Zidane, con Ronaldo Nazario, con Puskás, con Hugo Sánchez, con Luis Figo, además de la propia plantilla que tiene ya el Real Madrid en la actualidad. Así que, bueno, pues podemos hacernos modos carrera un poco más rollo fantasía, ¿no, chicos? Vamos allá con la tercera gran novedad, y esta sí que es grande novedad en modo carrera este año, que es el Manager Market. Señores, por primera vez en la historia de un modo carrera vamos a tener un mercado, no de fichajes de jugadores, sino un mercado literalmente de entrenadores. Vamos a poder ver, vamos a poder ojear, vamos a poder saber qué es lo que ocurre con todos los entrenadores que hay en modo carrera de todos los equipos, ver qué seguridad tienen actualmente en su trabajo, si están haciendo bien o no su trabajo, es decir, si no lo están haciendo bien, pues seguramente lo echen, y si lo están haciendo bien, se quedarán en su club. Vamos a poder ver qué estilo tienen de juego, vamos a poder ver si están a punto de dejar su trabajo o no, o si ya han dejado su trabajo en algún equipo y hay un interino, porque sí, van a poder haber entrenadores interinos en los equipos y vas a poder intentar solicitar el estar en ese club, y si te aceptan vas a poder entrenar a ese club y obviamente quitarán al interino. Pero ojo, porque si el interino lo ponen y lo hace muy bien, a lo mejor se puede quedar, y a lo mejor hay un entrenador ahí random que no conoces porque es creado por el juego, pero es un interino porque estaban buscando un entrenador nuevo y se ha quedado porque el tío lo ha ganado todo y lo ha hecho genial. O sea que vamos a poder ver movimiento por primera vez en la historia en modo carrera, y yo que sé, a lo mejor vas a poder ver a Pep Guardiola entrenando al Manchester United, o yo que sé, a José Mourinho entrenando al Fútbol Club Barcelona. Es un poco raro, pero oye, mola, porque además de poderte tú mover más fácilmente entre los equipos y pedir ofertas de trabajo y ver también pues lo que te recomiendan de equipos que se van a quedar libres de entrenadores, etcétera, etcétera, vamos a poder ir viendo en la liga o la liga que sea, en nuestro caso, pues qué entrenadores puede que se marchen y que no, y vamos a poder ir viendo pues qué entrenadores están en cada equipo, y eso también hará, señoras y señores, que los equipos cambien sus formaciones y su forma de fichar. Es decir, si por ejemplo el Cholo Simeone se va del Atlético de Madrid y yo que sé, al Atlético de Madrid va Pep Guardiola, pues el Atlético de Madrid, a partir de que esté Pep Guardiola en el Atlético de Madrid, empezará a fichar jugadores para jugar al estilo de juego que quiere jugar Pep Guardiola, que por ejemplo es, yo que sé, tiki-taka. Claro, el Atlético de Madrid muy al tiki-taka no juega con el Cholo Simeone, pues si va Guardiola en el juego, empezarán a jugar al tiki-taka, cambiarán su formación para jugar mejor al tiki-taka y empezarán a fichar jugadores que sean mejores para jugar al tiki-taka. O sea que, ¿qué queréis que os diga? Pero a mí esta novedad me parece una auténtica barbaridad, chicos. Vamos allá con la cuarta novedad, que también me parece muy importante y muy top, y yo cuando la vi la verdad que me hizo bastante ilusión, porque creo que es algo que también hemos pedido alguna que otra vez los amantes de modo carrera, y es que vamos a tener mayor profundidad en la data, es decir, en conocer estadística de los equipos y los jugadores rivales para poder ojear mejor. En este caso vamos a poder escoger, cuando empecemos nuestro modo carrera, 5 ligas que nosotros queramos, ¿vale? En este caso la verdad es que no sé si la nuestra cuenta como una de esas 5, es decir, no sé si es la nuestra y 5 más, o la nuestra entra dentro de esas 5, eso sí que es verdad que no lo tengo muy claro, pero en el caso tendremos 5 ligas que vamos a poder escoger y que vamos a poder escautear al 100%. ¿Y qué quiere decir que vamos a poder scoutear al 100%? Pues que vamos a poder ver estadísticas históricas de los equipos y de los jugadores, vamos a poder ver quiénes son los máximos goleadores, asistentes, quiénes son los mejores jugadores en cuanto a puntuación de cada liga, y eso va a poder hacer que a la hora de fichar nos podamos fijar mejor en los jugadores que queremos para nuestro equipo. Va a estar muy top porque obviamente si yo quiero fichar un delantero nuevo y me voy de repente a la liga italiana a ver quiénes han sido los máximos goleadores de la temporada anterior, pues voy a poderlo ver por fin y voy a decir, ostras, pues este jugador ha sido el máximo goleador, ha sido el capo canoniere, ha metido 25 goles. Pues oye, necesito un delantero, a lo mejor este jugador no es muy conocido, yo no lo conocía, y tampoco a lo mejor en modo carrera es un tío que sea buenísimo, pero oye, ha metido 25 goles, pues le voy a dar la oportunidad, voy a comprar ese jugador
y me lo traigo para mi equipo. Vamos a poder tener, pues bueno, más profundidad en este caso, vamos a poder tener más lore y vamos a poder ver más historias diferentes. Sí que es verdad que muchos os preguntaréis que por qué no lo hacen con absolutamente todas las ligas, quizás es porque el tema de filtrar la información con tantas ligas a la vez es un poco complicado. De hecho, ni siquiera en juegos como Football Manager, que ya sabéis que podéis ver estadísticas de absolutamente todo, esto se hace. De hecho, en Football Manager, cuando tú empiezas un modo de carrera, te da a escoger qué países quieres scoutear y que te dé los datos, pero cuantas más ligas pones, también es verdad que más lento va a simular tu Football Manager y tu carrera, y es como un poco lioso. O sea, no puedes poner absolutamente todas las ligas del mundo, porque ese modo carrera iría fatal y petaría de tantas estadísticas que te haría ver. En este caso, pues bueno, han puesto 5 ligas, no sé si en un futuro tendremos más o no, pero bueno, al menos es un paso adelante para poder seguir scouteando jugadores, seguir viendo estadísticas de equipos y quizás en un futuro pues podemos ver incluso más cosas de ellos. Pero creo que esto es un primer paso para que en próximos FCs, en próximos modos carrera, tengamos incluso aún más estadísticas y más información sobre otros equipos y también los jugadores, ¿no? Así que a mí, sinceramente, me gusta bastante. Vamos a poder ver resultados de todos los equipos que estén en esas competiciones, vamos a poder ver todas las estadísticas de los jugadores de máximo goleadores, asistentes, mejores porteros, absolutamente todo, los partidos que han jugado en esa temporada, incluso en temporadas anteriores. O sea, para mí esto es un 10 de novedad. Vamos con la quinta gran novedad de modo carrera este año, y es de lo que hemos hablado al principio de todo, es el gameplay auténtico, chicos. Este año se ha dividido el gameplay en dos, y sí, sé lo que muchos dijeron cuando vieron el tráiler, Mave, pero eso ya estaba, ya teníamos los sliders. Sí, chicos, teníamos los sliders, pero este año la novedad no es esa. La novedad no es tener los sliders ya estaban el año pasado. La novedad de este año es que el gameplay está totalmente dividido del gameplay online. Es decir, el gameplay online va a ir por una parte y el gameplay offline va a ir por otra parte. Y si meten un parche para cambiar cosas del gameplay, cambiarán cosas del gameplay online. Pero el gameplay de modo carrera no va a cambiar. Y ahí es la parte crucial, señores. El gameplay auténtico está hecho para que sea mucho más simulación, para que sea un gameplay más lento y para que sea un gameplay que no se vea afectado por los cambios que puedan hacer en Ultimate Team. Y esto va a suponer que si hay algo en Ultimate Team que quieren cambiar, pues a nosotros no nos va a afectar en absolutamente nada. Y dentro de ese gameplay que no nos va a afectar absolutamente en nada es donde entran nuestros sliders y muchas cosas más que no se van a tocar y que sí que se tocan en el gameplay online, como por ejemplo la fatiga o la resistencia, que en el gameplay online la han cambiado y aquí va a seguir siendo como ha sido siempre. Al final, nosotros tendremos que decidir si queremos un gameplay más auténtico, más simulación y más realista, con todas las cosas que ya hemos visto que tiene, como el tema de que cuando llueve pues cambia mucho el gameplay, también el tema del viento y todas las novedades que han metido el gameplay este año, o si queremos un gameplay pues más arcade, más rápido, porque nos gusta más el rollo de jugar muy rápido, hacer regates y que sea un gameplay más, pues bueno, pues más para divertirse y ya está. Pero ahora tendremos la opción de dividirlo y sabemos que si jugamos al gameplay offline va a seguir siendo offline y no va a tener nada que ver con el online. Además, este año se han añadido nuevos sliders tanto en el cabeceo como en las intercepciones, creo, y las entradas, así que vamos a tener incluso también nuevos sliders que van a poder modificar también el juego este año. Vamos con la sexta novedad, y esta creo que os va a gustar bastante, y es que tenemos un poco de, por así decirlo, este año nos ha dado un poco de roleplay, ¿no? En este caso, porque tenemos los eventos inesperados. ¿Qué quiere decir esto de eventos inesperados, Mave? Bueno, pues ya estaré poniendo por aquí imágenes en pantalla. En esta primera imagen, pues seguramente os esté poniendo la de Szoboszlai, en donde veis que, por ejemplo, Szoboszlai nos dicen que, bueno, ha ido a jugar un partido con su selección y que ha vuelto, pues, lesionado y que, desafortunadamente, pues, obviamente no vamos a tener disponible a Szoboszlai. Tú dirás, vale, Mave, las lesiones ya estaban de siempre en modo carrera, ¿qué cambia con esto? Bueno, en este caso no cambia mucho porque sí, es el evento de una lesión, que esto ya ocurría, pero sí que vamos a tener otro tipo de eventos, como por ejemplo que estaréis viendo ahora, que de repente tú en tu modo carrera te puede saltar esto, y es que a tu club lo ha comprado un nuevo dueño, y de repente te viene el club y te dice, oye, hay un nuevo dueño, pues ahora de repente somos ricos, porque te ha comprado pues un jeque árabe y pues toma, 100 millones para que fiches en el próximo mercado de fichajes. Estas cosas ahora en modo carrera van a poder pasar eventos inesperados durante la temporada. Obviamente, sé que me lo estáis preguntando, sí, estos eventos se pueden activar o desactivar. De hecho, podemos activarlos, desactivarlos, y en caso de activarlos podemos poner
el porcentaje que queremos que pasen estos eventos inesperados, porque a lo mejor tú quieres que pase algún evento rarillo de vez en cuando, pero tampoco todo el rato, o a lo mejor quieres que sea un modo carrera loquísimo y que pasen cosas cada semana. Vamos a tener diferentes tipos de evento, ya pueden ser con eventos de lesiones, eventos de que un jugador se raye porque no está jugando por minutos, por una renovación, pueden pasar cosas durante la semana que te hagan cambiar el 11 inicial, pueden pasar cosas durante ese mes que te hagan, yo que sé, que empiece a jugar más otro jugador, pueden haber eventos de repente en mitad de un mercado de fichajes y que un jugador se quiera marchar porque de repente se raye y diga que echa mucho de menos jugar en su país porque lo fichaste el año pasado y el tío no se adapta. O sea, pueden pasar absolutamente 1000 cosas durante el modo carrera y es algo que está muy guapo porque nos dan más historias inesperadas, más historias de repente que tú estás ahí tranquilo con tu once inicial y de repente el capitán dice que se quiere marchar porque, yo que sé, porque cobra poco o porque se ha rayado y quiere volver a su país. No sé, te van a poder pasar cosas muy random y obviamente vas a poder desactivarlas o no, si tú quieres que pasen o no, pero yo sinceramente yo las activaría. O sea, creo que es una novedad muy chula. Obviamente te pueden pasar cosas muy randoms, de que te quiten dinero, que te pongan dinero, yo que sé, es que pueden haber 1000 cosas que te hagan cambiar del modo carrera, pero al final es como en la vida real. Pasan cosas, sale una noticia, un jugador se quiere marchar, otro quiere venir, uno se raya porque no juega, otro se lesiona, uno se pone malo, el otro, no sé, o sea, te van a ir pasando cosas durante el modo carrera como en la vida real, y eso creo que está bastante top. Y de hecho, depende de lo que hagas en estos eventos inesperados, pueden incluso subir la moral o bajar la moral de tu equipo o de un jugador. Es decir, van a tener peso. O sea, no es que pasen cosas y ya está, sino que depende de cómo tú reacciones a esos eventos inesperados que vayan pasando durante la temporada, pueden afectar a tu equipo. Así que vamos a tener que pensar muy bien como entrenadores qué es lo que hacemos. Y al final, estos eventos inesperados, también pensar que lo que pueden hacer es que en ningún modo carrera que juguemos sea igual. Porque puedo jugar el mismo modo carrera con el mismo equipo durante las mismas temporadas y me pueden pasar cosas totalmente diferentes. Porque en cada modo carrera van a pasar eventos totalmente aleatorios. Y en un modo carrera nunca te va a pasar lo mismo que en el anterior. Y eso, la verdad que está bastante guapo. Ahora vamos un poco con las novedades generales, que sería el séptimo punto de novedades, pero aquí engloban un par de cositas de básicamente, bueno, todo lo que es modo carrera en general, que creo que os van a gustar muchísimo, empezando porque vamos a tener más de 20 ligas metidas en los Life Star Points. Desde que este año solo teníamos las 5 ligas principales y creo que la segunda división inglesa. Bien, pues este año vamos a tener más de 20 ligas en los Life Star Points, en los cuales espero y deseo que obviamente van a estar la segunda división española y seguramente pues las 4 también ligas de Inglaterra, seguramente las principales también, las 3 de Alemania, las 2 de Italia y las 2 de Francia. El resto ya veremos cuáles son, ojalá también esté la Argentina, pero más de 20 ligas, es decir, casi prácticamente todas las ligas del juego vamos a poderlas utilizar con los Life Star Points. Ojo, porque se han renovado algunas cosas de las renovaciones de los contratos de los jugadores y en este caso los jugadores no van a aceptar renovar sus contratos en cualquier momento de la temporada. Ahora van a ser ellos quienes te digan cuándo quieren hacer una renovación y que, bueno, que te pongas en contacto con su agente para ver qué es lo que sucede. Así que, ojo con esto, porque ya no vamos a poder renovar 20 veces a un jugador una temporada. Ya sabéis que antes había que esperar 6 meses entre renovación y renovación, pero ahora a lo mejor tú te esperas 6 meses y el jugador ya no quiere. Y te dice al cabo de un año que sí, ahora sí que quiere renovar y que te pongas de acuerdo con su manager. O sea que, ojo, cuidado con esto porque ya no va a ser tan fácil renovar jugadores. De hecho, algunos jugadores, si vas a renovarlos, ahora te van a decir que no quieren renovar porque se quieren ir a otro equipo y que quieren finalizar su contrato, o también te podrán avisar con antelación para que intentas venderlos o buscar un reemplazo. Es decir, ahora un jugador a lo mejor te dice que no quiere renovar porque se quiere marchar gratis y te jodes y no puedes venderlo, o a lo mejor si el jugador es un poco más bueno, pues te dirá, oye, que no quiero renovar, si me quieres vender ya, queda un año de contrato, pues véndeme, pero allá tú. Así que vamos a tenerlo un poco más complicado para el hecho de hacer las renovaciones, pero sinceramente esto me parece una mejora increíble. De hecho, hablando de renovaciones, también se ha mejorado la inteligencia artificial del resto de equipos y ahora va a ser más complicado y los equipos van a ser, los equipos que no controlas tú, van a ser mucho más agresivos a la hora de ir a por un jugador que termina contrato. Es decir, si un jugador de nuestro equipo le falta menos de 6 meses para poder renovar, van a haber muchos más equipos que van a ir a por él y como no te pongas las pilas, si no lo renueves, si no le des lo que pide, se te va a ir a otro club totalmente gratis. Además, también se ha quitado el bug de poder renovar a jugadores
por encima de los 50 años, que renovaban sin límite, que eso creo que también lo han quitado. Y además también se van a reducir bastante los casos de jugadores muy valiosos que se van libres. Es decir, va a ser muy difícil ver a un jugador con una media muy alta que esté en agentes libres, ¿vale? O sea, vamos a poder tener en agentes libres jugadores así, más o menos mid, pero jugadores con mucha media va a ser mucho más raro y más difícil que los veamos por ahí, porque los equipos se van a matar por intentar fichar a esos jugadores que se quedan libres. Así que, otra gran mejora. Otra mejora que vamos a tener, chicos, es que se ha mejorado la lógica de la inteligencia artificial en cuanto a las alineaciones. Se han mejorado errores de la IA escogiendo sus 11 iniciales. Ahora tiene mucho más sentido según el contexto del partido. Es decir, si es un partido de la Copa, primeras rondas, pues seguramente veamos mucho más suplentes en el equipo. Pero si es un partido realmente importante, vamos a ver cómo la IA escoge a los titulares y a los mejores jugadores que estén disponibles. Así que veremos menos 11 iniciales en principio así raros y randoms. Y si estamos en primeras rondas de Copa y jugamos contra un equipo grande, lo más normal es que juegue el portero suplente o que jueguen muchos juveniles. Ojito con otra novedad que tenemos, porque han cambiado muchas cosas de la IA y ahora la IA de los dos equipos va a escoger antes a un jugador que esté en buena forma que a uno que esté en mala forma pero tenga más media. Es decir, la IA va a implementar la forma en la que esté el jugador antes que la media. Así que puede que a veces veamos a jugadores que quizás no tienen más media que otro jugador en esa misma posición, pero como están en muy buena forma, la IA decide que tiene que jugar ese jugador porque ahora está jugando increíblemente bien. Así que, oye, creo que es una mejora bastante grande. Ojito porque tenemos también novedades en el tema fichajes y cesiones, y en este caso la IA ya no va a acumular 27 jugadores por posición en una misma posición. Ahora si hay exceso de jugadores en una misma posición del campo, va a dejar de fichar jugadores en esa posición hasta que venda jugadores, ¿vale? Y además, si tiene demasiados jugadores en todas las zonas del campo, pues el club ya no fichará. Así que se terminó lo de ver pues a un equipo con 9 laterales izquierdos. Ahora pues si la IA detecta que un equipo tiene muchos en una posición, ahí ya no va a fichar más, aunque tengan poca media, y hasta que no venda jugadores, ya no va a fichar absolutamente nada más ahí, ni en otra posición en la que hayan muchos jugadores. ¿Cuántos son muchos jugadores? Bueno, supongo que a partir de más de 3, yo creo que ya serían bastantes, entonces ya se acabó de ver cientos de millones de jugadores en la misma posición. Y ojo con esta novedad porque os va a gustar bastante, ya vamos a poder a partir de este año ceder jugadores que acabemos de fichar. Esto viene muy bien para equipos grandes, que fichas a un crack así jovencito que tiene mucho potencial pero que sabes que no puede jugar actualmente en tu equipo porque tiene poca media, pues ahora tal como lo fichas lo puedes mandar cedido a un equipo. Y esto también viene bien para equipos pequeños que pueden ir a ceder o traerse cedido a su equipo jugadores de algún recién llegado, pues a un City, a un PSG, a un equipo así muy grande, pues que le puedas pedir igualmente la cesión aunque lo acaben de fichar. Así que, oye, mejora que no está nada mal. Ojo, porque también hemos tenido novedades en el tema de la visión táctica y de cómo juegan los equipos en las formaciones. En este caso, tenemos un nuevo sistema de visiones táctica que es mucho más flexible y más personalizable. Ahora podemos imitar tácticas reales o crear una completamente distinta, como por ejemplo, pues la posesión con delantero de cazagoles o el banda con un falso 9. Es decir, ahora las tácticas ya no son tan estrictas como eran en FC25, que prácticamente cambiabas un parámetro y cambiabas un rol y ya la táctica ya no servía y se te ponía personalizada. Pues ahora no, ahora es mucho más flexible. También se han cambiado algunas tácticas de nombre, como el tiki-taka, que ahora se va a llamar posesión, también el gegenpressing se va a llamar presión alta, y en este caso tenemos requisitos más simplificados para cada táctica. Cada táctica solo tiene un requisito clave y nada más, y la estándar pues es la que menos requisitos tiene y es la más equilibrada y la más neutra. Además que vamos a tener también más libertad en las tácticas y no vamos a necesitar definir tanto pues el ataque y la defensa de nuestra táctica, y vamos a poder mezclar estilos libremente para experimentar y probar tácticas nuevas. Así que este año, señores, se acabó lo de que muevas un parámetro y ya se te vaya a freír espárragos esa táctica. Y por cierto, tenemos nuevos roles este año también en las formaciones, como el Box Crusher, que es como, bueno, pues hay un pivote defensivo pero que sube y llega hasta el área. Tenemos un portero con el juego de pies, que viene muy bien pues para equipos como el City o el Barça o que quieren salir jugando desde atrás. Y también tenemos el lateral invertido, rollo Robertson, que bueno, pues se va ahí por el medio y entra entre el extremo y el delantero y llega hasta el área. Así que bueno, tenemos nuevos roles, pero con todos estos cambios en FCIQ y en las formaciones hacemos que sean mucho más libres, mucho más dinámicas y que no estén tan restringidas en tener que tener un rol ahí arriba en cierta posición. Ahora vamos a poderlas hacer mucho más personalizables. Vamos a tener también nuevas cinemáticas, chicos, en nuestro modo carrera. Son cinemáticas, bueno, pues de temas del banquillo, tal, para darle un poco más de experiencia al juego. De hecho, pues estaré poniendo por aquí el vídeo, pero vamos a tener
nuevas novedades que le dan pues más profundidad al juego, poder ver cositas entresijos ahí en el banquillo, que si dentro, cuando en la media parte, antes de los partidos. Bueno, vamos a tener pues eso, más cinemáticas para darle un poco más de profundidad al juego, que oye, pues la verdad, yo no sé a vosotros, para mí el hecho de tener más novedades en temas cinemáticas, a mí me gusta. Sé que hay mucha gente que le da a la X y se las pasa por el forro y no las ve, pero a mí el hecho de tener más cinemáticas me gusta, y creo que hay mucha gente que también siempre pide que haya nuevas cinemáticas, así que, señores, tenemos nuevas cinemáticas. Otra novedad que tenemos es que ahora cuando entrenemos a una selección nacional también vamos a tener que tener en cuenta la soltura, el tema de los planes de entrenamiento para poder equilibrar el equipo y gestionarlo para poder entrenar y descansar. Esto va a tener impacto real en los jugadores y también en los partidos, ya que la nitidez influye en el busteo que ven los atributos de los jugadores con la visión táctica que pongamos, y si tu entrenador es experto y tus jugadores están a tope, pues van a recibir mejoras bastante notables, y esto va a hacer que tengamos más profundidad táctica. Ya no se trata solo de convocar jugadores y hacer una lista de convocados para tu selección, sino que ahora también hay que preparar bien el equipo para competir al máximo nivel con selecciones. Así que, oye, una pequeña mejoría para todos aquellos que os guste pillar selecciones nacionales. Ojo con esta novedad porque os va a gustar bastante, y es que tenemos atajos personalizables en modo carrera. Ahora vamos a poder personalizar nuestro, creo que es L2, para poder ir rápido a cualquier parte del menú que nosotros queramos. Y esto además nos lo han dicho, que se han inspirado en mods de la comunidad. Seguramente, supongo que el mod de Fifer, el cual ya metía esto en el propio menú para poder ir rápido entre menús. Así que ahora lo tendremos ya para todo el mundo en consola, ya no solo lo tendremos los de ordenador, y tendremos atajos para ir más rápido a los puntos clave de nuestro menú de modo carrera y no perder tanto tiempo moviéndote entre las pantallas. Además, se ha quitado también el botón de ir atrás y salir del modo carrera para que no ocurra lo típico de que le estamos dando atrás rápido con el círculo y de repente te sales del modo carrera, así que eso ya no nos va a pasar. Y ojito, otra novedad también que tenemos, y es que ahora los jugadores nos muestran el potencial de los jugadores, tanto jóvenes como profesionales, y vamos a tener más herramientas para tomar decisiones a largo plazo de qué jugadores fichar y qué jugadores no. Ojo con esta otra novedad, chicos, porque creo que también os va a gustar bastante, y es que, como veis, también aparte de las mejoras grandes que ya hemos visto, hay muchas pequeñas mejoras que sinceramente creo que todos pedíamos desde hacía mucho tiempo, y es que se han limpiado los objetivos secundarios que generaban frustración, o sea, es decir, los objetivos de ficha a 3 jugadores asiáticos por la cara ya no existen, señores. Ahora enfoque total en los objetivos principales del club y una nueva pantalla con los objetivos mucho más clara, que es la que estaréis viendo ahora mismo. Así que ahora ya habrá menos despidos injustos, ya no te van a despedir directamente por errores como tener sueldos muy altos, cláusulas bajas o mal ambiente en general, y ahora recibirás advertencias formales en lugar de un despido inmediato y a tomar por saco y te has pirado ahí. Pues no, chicos, a tomar por saco los objetivos que no servían para absolutamente nada, centrado en los objetivos principales, y ya no te van a despedir por chorradas que pasaban en el equipo o por tonterías que sucedían. Eso ya se terminó. Otra mejora más, y lo estaréis viendo en el vídeo, chicos, ya no aparece el aviso de jugador de fuera de posición en la formación si el jugador está en una de sus posiciones preferidas, incluso si es la secundaria, chicos, por fin. Mejora la precisión y la comunidad al gestionar la plantilla, y ya sabéis que este año, aunque estuvieras poniendo a un jugador en una posición suya que es secundaria, te aparecía ahí con el rombito de los cojones y no te dejaba mover el rol del jugador ni nada. Pues bueno, eso se ha arreglado, chicos, ese bug ya no está, y ahora si pones a un jugador en su posición secundaria o terciaria, te la detectará como si fuese pues una secundaria o terciaria, y podrás ponerle un rol al jugador. Así que esto sí que es verdad que me estaréis preguntando, Mave, pero ¿se puede mover al jugador con lo del cuadrado y moverlo tú donde quieras de la formación? No, eso no se puede, pero esto lo sustituye. ¿Por qué? Porque aunque tú no puedes mover al jugador, si tú tienes un jugador que de posición principal tiene MC, pero de secundaria tiene MCD, ahora vas a poder poner una formación con MCD, MCD, pero el que tiene MC va a poder seguir jugando de MCD y le vas a poder poner un rol y ya no va a salir con el rombito como que está fuera de posición. Así que, chicos, no se pueden mover los jugadores libremente por la formación, pero han arreglado lo de poder ponerle un rol si está en su posición secundaria o terciaria o la que sea. Así que, bien. Más novedades pequeñas, chicos. Por fin vamos a poder eliminar las tareas de renovación de un jugador. Es decir,
En la imagen que estaréis viendo, por ejemplo, tenemos a David Alaba y tenemos un botoncito ahora que es básicamente denegar la renovación. Es decir, al jugador le queda un año de contrato y podrías ofrecerle la renovación, pero decides no dársela y así el jugador ya se puede ir buscando equipo y ya le dejas claro que no cuentas con él para la próxima temporada y que no le vas a ofrecer renovación ninguna porque cobra mucho o porque básicamente no lo quieres y ya está y te la pela que se vaya gratis. Así que, bueno, así ya no te dará la tabarra con que te quieres renovar al jugador a tomar por saco. El jugador fuera del equipo y que se busque la vida y se vaya gratis en enero o lo puedes vender si es que puedes. Además, ahora también las partidas que tengamos guardadas muestran la fecha interna para saber en qué punto estás de la partida. Ya no solo la fecha en la que tú guardaste, sino la fecha en la que estás dentro del modo carrera para saber en qué punto estás de la temporada. Así que es otro win. Ojo, porque se han añadido también lesiones, más lesiones realistas, nuevos tipos de lesiones dentro del modo carrera. Y esto hace que aumente también el realismo y, pues bueno, que sean los partidos un poco más imprevisibles. Se han mejorado también los torneos juveniles de la cantera. Ahora podemos hacer cambios dentro de los propios partidos, en los duelos que jugamos con la cantera. Y también esto obviamente influirá en el desarrollo de la forma de los jugadores. Además de esto, chicos, tenemos nuevos estadios para los torneos de la cantera, chicos. En clubes grandes jugarán en estadios juveniles pues de élite y estadios mucho más tops, y en clubes pequeñitos, pues bueno, podrán llegar a esos estadios tops si son clubes que van creciendo poco a poco, pero si empiezas en un club pequeñito, pues jugarás donde jugábamos hasta ahora, y si estás en un equipo muy top, pues verás que juegas como si fuese en una ciudad deportiva súper mega chulísima, que te cagas, y al final esto pues sirve un poco pues para ver reflejado un poco pues los niveles diferentes que hay de equipos. Más novedades y esta os va a gustar muchísimo para todos los argentinos. Señoras y señores, por fin llega a modo carrera el formato real con apertura y clausura en Argentina. Así que podremos gestionar los dos campeonatos por temporada como en la vida real, chicos. Para todos los argentinos, por fin lo tenéis, chicos, por fin lo tenéis. Además también tenemos en la Champions femenina el nuevo formato oficial, también con la fase de liguilla de 18 equipos, las nuevas reglas de desempate, también las nuevas rondas eliminatorias y también disponible en torneos personalizables, así que también ahí está la Champions oficialmente puestecita como tiene que estar. Seguimos con más novedades pequeñitas, pero que a la vez van haciendo grande el modo carrera, y en este caso, ahora cuando empecemos un modo carrera vamos a tener muchos menos correos y tareas al empezar. Ya sabéis que cuando empezamos un modo carrera de repente tenías 20.000 cosas que hacer. Bueno, pues eso lo han simplificado un poco para que no nos agobiemos tanto al principio. Vamos a tener los tutoriales mejorados, ¿vale? Tanto guiados visuales como accesibles para que esa gente que no conoce mucho modo carrera o no sabe mucho cómo jugar, pues que sea todo un poco más visual. Así que, bueno, esto tampoco nos importa mucho, pero es un añadido que han metido. En las redes sociales, chicos, van a ser más realistas. Vamos a tener más emojis con colores reales del club en las publicaciones que sean del club. Y bueno, no sé, han hecho un par de cambios en el tema de redes sociales, que no es muy importante, pero es algo añadido también. Ahora cuando empecemos un modo de carrera vamos a poder poner la edad, cuando obviamente queremos un manager, vamos a poderle poner la edad que queremos que tenga ese manager, que eso pues supongo que también influirá un poco en el tema de las redes sociales y tal y cual, así que vas a poner la edad del entrenador. Y también vamos a poder mejorar un poco el tema, bueno, vamos a tener la novedad de que vamos a recibir avisos por correo cuando se actualice el mercado de los managers. Ya sabéis que tenemos este año la novedad del mercado de managers. Pues bien, cada 2 semanas, que es cuando se renueva, nos enviarán un correo de hey, mirad el correo porque hay entrenadores que se han marchado y otros nuevos que han venido, así que otra novedad. Y ahora, chicos, para ir ya terminando este vídeo de todas las novedades, que como veis es bastante amplio, vamos con las del modo carrera jugador. En este caso, este año vamos a tener un nuevo sistema con 13 arquetipos que van a estar inspirados en algunos iconos que tenemos dentro del juego. Y cada uno va a tener sus propias fortalezas y su propio estilo único. Esto va a hacer que, obviamente, en modo carrera jugador, cuando vayamos subiendo y mejorando a nuestro jugador, vamos a ir ramificándonos dependiendo del estilo que queramos coger, dependiendo si es más de un jugador u de otro. Van a haber muchos estilos diferentes, ya os digo, van a haber 13. Pues en este caso vamos a tener una nueva forma de ir mejorando a nuestro jugador, que va a ser mucho más específica y mucho más especial para parecernos a esos cracks del pasado que tanto nos gustaban. Además, dentro de cada arquetipo vamos a tener especializaciones y perks que son solo de ese arquetipo. Al final, esto va a hacer que nuestro jugador sea mucho más especial, y dependiendo de qué perks y qué cosas desbloqueemos específicas de ese arquetipo, pues obviamente nuestro jugador se va a desarrollar de forma diferente dentro del campo de una forma u otra, y hará que nuestro modo carrera jugador sea mucho más especial y mucho más personalizable.
También en el modo carrera jugador vamos a tener los entrenamientos rediseñados y ahora tu entrenador te va a decir cuáles son los entrenos que mejor te vienen según tu arquetipo, pero obviamente tú tendrás la potestad de poder elegir el entreno que tú quieras. Eso sí, el entrenador te va a decir los que mejor vienen para tu tipo de estilo de juego. Además, esto va a tener impacto real dentro del desarrollo, ya que vamos a ganar más XP en los partidos, también mejorarás mucho más rápido y tus acciones dentro del campo van a valer más experiencia según lo que hayas entrenado. Así que entrenar como que ahora pues sirve un poco más. Y por último, chicos, tenemos novedades también en las historias de nuestro modo carrera jugador. Ya sabéis que cuando empezábamos escogemos un poco el trasfondo de nuestro jugador. Pues bien, tenemos nuevos añadidos en este caso también, y depende de lo que escojamos en eso y también del tipo de arquetipo, como me os he hablado antes, que escojamos, también va a cambiar lo que nos aparece en las noticias, también lo que podemos llegar a comprar, los objetivos que podemos llegar a tener. Es decir, todo está mucho más desarrollado para que, dependiendo de qué tipo de jugador queremos ser, de dónde venimos y es nuestro trasfondo, también van a cambiar mucho las noticias que nos aparecen y cómo se genera todo lo que es el entorno y cómo va avanzando nuestro modo carrera jugador. Así que tenemos que tomar decisiones ahora que van a tener peso, porque van a influir en lo que se nos va a mostrar y va a ser mucho más, bueno, pues más profundo y va a ser mucho más realista en ese sentido, con todo lo que se nos muestra en el menú y durante nuestro modo carrera jugador, dure lo que dure. Así que mucha más profundidad para el modo carrera jugador. Y además de todo esto, tenemos también rediseñado el modo ser un portero, el cual ahora tiene bastantes mejoras, y también si queremos hacer un modo carrera jugador lo vamos a podemos hacer siendo portero, y todo va a cambiar mucho más. También vamos a tener arquetipos en el modo del portero, y la verdad es que ahora, para todos los que os guste jugar un modo carrera jugador de portero, la verdad que tenéis bastantes novedades y mejoras también en este modo. Así que, chicos, hasta aquí todas las novedades de modo carrera. La verdad que es un vídeo muy amplio, como siempre, como cada año, pero las tenéis todas bien explicadas, con vídeos, con imágenes. Lo he intentado resumir lo máximo posible, pero es muy complicado porque de verdad que este año pues han habido bastantes mejoras. Y sinceramente, en cuanto a mejoras así muy grandes, muy tochas, hemos tenido el Manager Life, como ya habéis visto, y el tema del mercado de los managers, pero tampoco ha habido ninguna novedad muy grande. Pero sí que creo que este año es un año en el que hemos tenido muchas mejoras pequeñitas, pero que claro, al final muchas mejoras pequeñitas hacen una gran mejora muy grande. Se han arreglado muchos problemas de IA, cosas del menú, tonterías de temas de las renovaciones, no sé, como muchas cosas pequeñitas que creo que llevábamos pidiendo desde hace mucho tiempo y que creo que se han mejorado, se han implementado nuevas, y sinceramente creo que son más importantes esas mejoras pequeñitas que hacen una muy grande que no las grandes que hayamos podido tener, que están también muy bien, como el Manager Life, que creo que es un añadido que le va a dar mucho juego este año al modo carrera, y el tema del mercado de los managers creo que es algo que también va a estar muy guapo, pero me quedo con las mejoras pequeñitas, haciéndolas juntas una muy grande, que con esas mejoras grandes, y sobre todo también con el tema del gameplay, que parece que este año creo que va a estar bastante mejor que el año pasado y que para mí sinceramente es el punto más importante de todos. Así que, chicos, ahora os quiero leer a vosotros, quiero saber qué pensáis abajo en los comentarios, os quiero ver por ahí debatiendo cuál es la mejora o la novedad que más os ha gustado. Y, chicos, ojito con FC26, porque creo que se viene un muy buen modo carrera, una muy buena experiencia para jugar este año en modo carrera, pero no os olvidéis tampoco de FC27 y de lo que se viene en un futuro, porque esto que estáis viendo en FC26 es solo el comienzo de lo que se viene quizás en un tiempo a modo carrera. ¿Este año va a ser un buen año de modo carrera? Sinceramente creo que sí, pero ojo con lo que se viene en un futuro, porque yo ya sé cositas, incluso de FIFAs, que aún ni siquiera se saben y que creo que os van a gustar muchísimo, mucho más. Pero este año va a ser un buen año también, así que disfruten de modo carrera, porque este año va a ser muy top, pero no os olvidéis de lo que se viene en un tiempo. Nos vemos en siguientes vídeos, chicos. Chao, chao.